vamos a realizar la solución de esta secuencia con un microsecuenciador. Bien, arriba tenemos la secuencia con 5 fases. En cada fase se generan unos movimientos y vamos a indicar en cada una de las fases las transiciones para pasar de una fase a otra. Nada más empezar tenemos un pulsador de marcha y en la última fase, la quinta, pasaremos a una sexta fase para acabar con el secuenciador que tiene un total de 12 fases. Bien, de la fase 1 a la fase 2 pulsaremos 1S2, de la fase 2 a la fase 3 se mueven 1 a menos que pisa 1S1, 2 a más que pisa 2S2 y 3 a menos que pisa 3S1. De la fase 3 a la fase 4, 1 a más que pisa 1S2, de la fase 4 a la fase 5, 2 a menos que pisa 2S1 y de la fase 5 hasta el final 1S1 y 3S2. Bien, esa es la secuencia del trabajo y tenemos un total de 5 fases. La numeramos arriba. Y luego abajo tenemos una secuencia de reset. Esa secuencia es cuando pulsamos emergencia y queremos enviar otro a reset. Primero haremos 1 a menos y 2 a menos y luego 3 a más. Y debajo ponemos las condiciones. Que se haya pulsado reset y después el 2 a más, reset y 1S1 y 2S1. Abajo pondremos las cajitas como siempre, que son las distribuidoras que accionan a los actuadores. La de arriba será el actuador 1A, 2A y 3A. El 1A en reposo, ¿cómo estará? En menos. Pues al lado contrario a más. El 2A en reposo, ¿cómo estará? En menos. El lado contrario a más. Y el 3A en reposo estará en más y el lado contrario a menos. En estas cajitas vamos a poner en cada lado en qué fase se ejecuta ese movimiento. El 1 a más se ejecuta en la fase 1 o en la fase 3. Lo indicamos. El 1 a menos se ejecuta en la fase 2 o en la fase 5. Pero ojo, también en el reset o en el reset. Lo pondré en verde para que veamos qué es el reset. El 2 a más, ¿cuándo se ejecuta? En la fase 2. Solo en la fase 2. El 2 a menos en la fase 4 o en el reset también. Como veréis, la parte de la derecha, los reposos, siempre aparecerá una condición del reset. El 3 a menos se ejecutará en la fase 2 y el 3 a más vemos que será en la fase 5 o en el reset, pero ojo, el reset con condiciones, que primero se han generado los dos otros movimientos, el 1 a menos y el 2 a menos. Es decir, reset y 1S1 y 2S1. Bien, ya tenemos las condiciones para generar los movimientos. Vamos a dibujar lo que es el microsecuenciador, que estará representado por un rectángulo y dentro del rectángulo tenemos unos circulitos que son las conexiones. Los de abajo son las entradas y los de arriba serán las salidas del microsecuenciador. Las entradas de abajo estarán por X1, X2 hasta la X12, porque tenemos 12 etapas en este microsecuenciador. Y arriba tenemos de la A1 a la A12, las 12 salidas, una por cada etapa. Y tendremos también 4 conexiones más a la izquierda, que será la de presión, manual automático, automático y reset. Presión y auto lo pondremos a presión directa para que funcione y luego reset ya veremos cómo lo cableamos. Justo arriba del microsecuenciador pondremos una línea por cada una de las fases que tenemos, es decir, un total de 5 líneas, más 2, una que será la de presión de aire y otra que será la de reset. La de reset normalmente la pintaremos en verde, aunque la pintarán en azul. Bien, de cada salida, de cada fase, cogerá a una de las líneas horizontales que hemos puesto, de la 1 a la 5. La salida número 6 irá puenteada luego con la 7, ahora lo veremos. Estas salidas las puentearemos para que la salida de una fase activa la siguiente. Todas las fases que no se utilizan de las 12 se han de puentear. Bien, numeraremos también cada una de las líneas horizontales, de la 1 a la 5. Y arriba justo vamos a dibujar ya lo que son los actuadores con las distribuidoras en su estado de reposo.
el 1A estará dentro, el 2A estará dentro y el 3A estará fuera. Pondremos las distribuidoras y haremos las conexiones oportunas. Ojo, las distribuidoras se alimentarán del tubo de aire penúltimo, el de arriba del todo, no, justo el de abajo. Y ya veremos cómo se alimenta eso. Lo bueno que tiene el microsecuenciador es que solo una etapa está activa. Y así evitamos tener que ir analizando el circuito con señales permanentes, nada por el estilo. Vamos a codificar también los elementos. Y ahora aquí abajo a la izquierda vamos a empezar a dibujar lo que es la emergencia y el reset. La emergencia será un pulsador de marcha con enclavamiento 3-2 normalmente abierto. Ese pulsador tendrá que dar presión, en este caso una válvula, una 5-2. Y esa 5-2 tendrá las dos vías de salida, una que irá para condición de reset y la otra a una vía estable que será la que nos diga si el circuito está normal o está en emergencia. Esa vía estable que estamos haciendo ahora tiene dos posiciones. La posición de la derecha cuando el circuito está no en emergencia, es decir, normal, marcha normal, y la posición de la izquierda cuando hemos pulsado la emergencia. La alimentación de esa válvula la haremos con la misma presión de la emergencia, porque así si cae tampoco alimenta hacia arriba. Estará condicionada por la emergencia. Bien, la emergencia ya la tenemos ahí. Ahora, un poco más arriba, haremos la condición de reset. La condición de reset la podemos hacer en verde para distinguirla. Y lo que va a hacer el reset es que una vez pulsemos la emergencia y la soltemos, será entonces cuando, accionando el pulsador de reset, podré llevar todo a condiciones iniciales, es decir, los cilindros, y resetear también el microsecuenciador. El reset vendrá condicionado con una función i. Por la parte de la derecha de la función i nos vendrá la señal de que ha sido activada la emergencia y por la parte de la izquierda es que he desenclavado la emergencia. Si están esas dos, ya tengo presión en esa válvula, en ese pulsador y ya puedo darle al reset, es decir, rearmarlo todo. Ese reset irá a una válvula O y de esa válvula O iremos a una 3-2 normalmente cerrada que en reposo está accionada y será la válvula que nos lleve presión a los actuadores. Esta válvula será de un tamaño considerable para evitar pérdidas de carga a través de ella. Esta válvula será la que alimente de las líneas horizontales, la de arriba del todo, no la anterior. Y de ahí alimentaremos a las distribuidoras. Esa válvula cuando le demos a la emergencia no estará dada. Solamente cuando le demos al reset o en funcionamiento normal. Bien, el reset también tiene que dar presión a la L del microsecuenciador para resetearlo. Y mandaremos alimentación a la parte de arriba del todo, a la línea verde horizontal. Bueno, ya tenemos lo que es la emergencia, lo que es el reset y nos falta indicar con qué señales vamos a comandar por la vía 12 la válvula que nos indica si estamos en emergencia o en estado normal. Esas condiciones son que esté el reset y que esté todo en condiciones iniciales, es decir, que se haya reseteado todo. Luego lo veremos. Bien, vamos a poner la presión en P y en auto, que no lo hemos puesto antes. Y ahora vamos a hacer, bueno, vamos a poner un poco de verde a la línea esa que no hemos puesto en verde. Vamos a alimentar las distribuidoras desde la línea de alimentación que viene de la 3-2 que hemos indicado antes. Cuando le demos a la emergencia, esa caerá y no tendrán los actuadores presión y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es poner las condiciones
que pasan de un estado a otro justo debajo del microsecuenciador, para hacerlo pasar de un estado a otro. Bien, lo primero es el pulsador de marcha para activar el estado 1, la fase 1. Ese pulsador de marcha irá directamente a la entrada de X1 y cogerá presión de la última etapa, es decir, la etapa 12. Pulsador de marcha que alimenta a X1 y coge presión de la última etapa, es decir, de la etapa 12. Para pasar al estado 2, pondremos un final de carrera que será el 1S2. Ahí tenemos que estar viendo las transiciones de la secuencia. Le ponemos la codificación a cada uno de los captadores. Para pasar del estado 2 al estado 3 tenemos la multiplicación de 3 finales de carrera. El 1S1, el 2S2 y el 3S1. El 1S1 está pisado, los otros dos no. Y habrá que multiplicar, poner funciones i en esos captadores de señal y el resultante irá a la X3, es decir, activar la etapa 3 o la fase 3. Una función i para multiplicar 2S2 y 3S1 y otra función i para multiplicar 1S1 por el resultante de la anterior operación. Y todo eso a la X3. Bien, ahora vamos a pasar a la etapa 4. La etapa 4 es un S2 que ya lo tenemos. Hay que puentear de la etapa 2 a la etapa 4. En la etapa 5, para pasar a la etapa 5 es 2S1, que está pisado, un final de carrera pisado, del cilindro del actuador 2. Y por último, la etapa 6, lo que vamos a hacer es pasar de la etapa, activar la etapa 6 cuando la 5 se haya realizado. En la 6 pondremos las condiciones de lo que ha pasado en la 5 y me llevará el microsecuenciador a la derecha del todo, hasta la etapa 12, etapa final. ¿Qué se hace después de la etapa 5? Bueno, la misma 5 se hace 1 a menos, pisa 1S1 y se hace 3 a más, pisa 3S2. Como 1S1 ya estaba dibujado, cojo señal y la multiplico con 3S2. Bien, la alimentación de todos los finales de carrera va a venir de la presión de la línea de arriba. Es decir, va a ir condicionada a que si le doy a la emergencia, dejo de tener presión en los finales de carrera. Cuando yo le doy a la emergencia, ningún final de carrera tendrá presión. Así no me podrán mover o cambiar de fase al microsecuenciador. Bien, en la función i que tenemos abajo a la izquierda nos faltarían, hemos dicho que era el reset, y nos faltarían las condiciones de todo en reposo. Las condiciones de que hemos hecho el reset y está todo en reposo. ¿Qué condiciones son esas? Pues que 1S1 esté pisado, que 2S1 esté pisado y que 3S2 esté pisado. Entonces tenemos que hacer la multiplicación de esos tres captadores de señal. 1S1, 2S1 y 3S2. Bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a la parte de arriba y es cómo cambiamos o cómo accionamos las distribuidoras para que los cilindros actuadores se muevan. Bueno, pues lo vemos en las cajitas y ponemos funciones o, en este caso, para activar el 1 a más es la 1 o la 3, cogemos de 1 o de 3. Por la derecha, para hacer 1 a menos es 2 o 5 o reset. Tenemos que tener dos funciones OS ahí. Cogerá de la 2
o de la 5 o del reset. Para hacer el 2 a más, cogí directamente de la 2, la etapa 2. Pues me colgaré de la línea horizontal de la etapa 2. Para hacer el 2 a menos es de 4 o reset, una función o suficiente. De 4 o de reset. Para hacer el 3 a menos, colgaría directamente de la 2, de la etapa 2. Y para hacer 3 a más, de 5 o de reset y 1S1 y 2S1. Es decir, una función O y dos funciones is. Esa función O más dos funciones is. Una función i que cuelga de un lado el reset y del otro lado otra función i. A esta última función i tiene que venir las señales de 1S1 y 2S1. Si no queremos mandar la tubería, podemos indicar con un X13 y un X14 de dónde viene la señal. Y vendría de la parte de abajo el X13 de 1S1 y el X14 del 2S1. Ahí pondríamos X14. Ahora solo nos queda numerar las vías y ya tendríamos el circuito completado con la secuencia de reset, emergencia y secuencia de reset. Para acabar el circuito aún hay alguna mejora que podemos hacer. Una de ellas, vamos a ponerlas ahora todas, es poner debajo del pulsador de emergencia una válvula temporizada. Con esto conseguimos que la primera puesta en marcha se ponga o se cambie la válvula 5.2 que tenemos justo arriba y se quede en estado de emergencia. Tenemos otra que podemos hacer y es poner una función ahí justo debajo del pulsador de marcha para condicionar el pulsador de marcha no solamente a la etapa 12 sino también a que tengamos presión en la línea de presión. La siguiente es indicar o poner justo encima del reset otra válvula temporizada. ¿Para qué? Para primero por la derecha resetear las válvulas y luego mandar señal hacia arriba a los actuadores. Por último, pondríamos una válvula justo debajo de la distribuidora de los actuadores que se mueven en el reset, no en la primera fase del reset, para evitar movimientos bruscos. Lo veremos luego en la simulación. Bueno, ahora vamos a simular el circuito en el FluidSim y lo primero que haremos es darle presión y veremos cómo la presión entrará por esta válvula y nos pilotará por 14 esta 5.2. Esta 5.2 en reposo, es decir, pilotada por 12 a la derecha, está como en el circuito como en estado normal para poder funcionar y pilotada por 14 es como en estado de emergencia. Bien, al poco tiempo este temporizador dejará pasar aire por aquí, nos pilotará esta válvula y ya tendremos presión en los dos lados de la función i y podemos darle al reset. ¿Para qué al reset? Para llevarnos el microsecuenciador al final, a etapa 12 y comprobar que todas las válvulas están reseteadas y los cilindros en su sitio. ¿Vale? Bien, el reset, como veréis, suben una línea para arriba y una hacia la derecha. La línea de la derecha es la que va a alimentar la que va a resetear las válvulas por 12, las distribuidoras. Estas dos y esta la pilotará por 12 solo cuando esos dos actuadores, el 1A y el 2A, estén en su sitio. Bien, vamos a darle marcha ya. Le damos presión y veremos que ahora mismo estamos con el reset para poder darle y dejarlo todo en el sitio. Bien, le damos, lo primero que vamos a tener presión es por la derecha para las válvulas y cuando la válvula esté en el sitio tendremos presión por aquí arriba para darle presión a los actuadores. Aguantamos el reset y veremos cómo se va todo a su sitio. Bien, el reset ya deja de tener, no tiene presión justo debajo y deja de tener funcionamiento. ¿Por qué? Porque también hemos pilotado esta válvula y la hemos devuelto a su estado de funcionamiento. ¿Cómo se devuelve? Se devuelve cuando estoy dándole al reset y
todo está en su sitio, es decir, y todo está reseteado. Entonces ya puedo darle marcha normal. La marcha normal será esta de aquí. Le he puesto un enclavamiento para no tener que estar dando y quitándole. Y si le doy, veremos cómo el microsecuenciador va pasando de una etapa a otra y va haciendo los movimientos. Le voy a dar ya. Y va de la etapa 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y hasta la 12. Y vuelta a empezar otra vez y generará la secuencia con los movimientos. Bien, vamos a ver cómo funcionaría la emergencia en este caso. A la emergencia le podemos dar en cualquier momento del circuito, está haciendo el seguimiento y le doy a la emergencia. Me he quedado en una etapa, la que sea, en este caso la etapa 4. Como veréis, la emergencia lo que ha hecho es quitarme la presión a todas las válvulas de entradas, ¿vale? A los captadores de señal. ¿Por qué me ha quitado esa presión? Porque ya no tengo presión en la línea que pone presión, ¿vale? ¿Por qué? Porque me ha puesto esta válvula, esta 5.2, en el estado de emergencia. Mientras que yo no suelte la emergencia, porque está activada, el reset no puede funcionar, ¿vale? Porque no tengo presión debajo del reset. Entonces lo primero que tengo que hacer es soltar la emergencia. Y una vez suelte la emergencia, por aquí me entrará la presión, estoy en estado de emergencia, y por aquí también me entrará la presión, que querrá decir que la he soltado. Es decir, estoy en emergencia y la emergencia la he soltado. En este caso ya puedo hacer el reset. Y el reset lo primero que me va a hacer por la derecha, que ya hemos hablado, es resetearme el microsecuenciador y resetear cada una de esas distribuidoras por el pilotaje 12. Y esta de aquí, ¿cuándo lo hará? La reseteará por aquí. Solo cuando estén los finales de carrera del 1A y del 2A en su reposo, porque el 3A más, si veis la secuencia del reset, se hará después del 1A y el 2A. Es decir, primero se hace 1A menos, 2A menos y después 3A más. Bien, vamos a darle al reset y veréis aquí cómo del 4 se pasará al 12. Y veréis aquí cómo se va a resetear esta válvula por 12. Bien, le damos y soltamos. ¿Vale? Ya se ha ido a la etapa 12, el microsecuenciador, esta distribuidora ya está en el 12, esta está en el 12 y solo falta que nos cambie esta. Esta solo nos cambiará, ¿vale? Cuando los cilindros estén en su sitio. ¿Cuándo estarán en su sitio? Cuando estén a menos. ¿Y cuándo estarán en menos? Pues cuando le demos presión a esta línea de presión. Esa línea de presión que viene con esta válvula se dará cuando estemos pulsando el reset, pues un par de segundos. ¿Veis ahí el 2? ¿Vale? Bien, vamos a darle. Ahora se han vuelto los dos cilindros y se pone en marcha directamente porque se me ha olvidado quitar, ¿vale?, el pulsador de marcha. Bien, no pasa nada porque lo volvemos a probar. El reset no tiene funcionamiento ya, ¿de acuerdo? Bien, vamos a darle a la emergencia otra vez, ¿vale?, para ver cómo funciona en cualquier momento del circuito. Ahora mismo, por ejemplo, le damos. Bien, lo que voy a hacer es quitar la marcha, y voy a ir un poquito más rápido. Lo que haríamos es, ya hemos dado la emergencia, quitamos la emergencia, le damos al reset, veis que se va a resetear el microsecuenciador y se va a resetear esta válvula y esta, aunque esta ya está, ¿vale? Y luego más tarde esa, ¿cuándo esta? ¿Cuándo? Pues cuando el 2A vaya a menos y el 1A vaya a menos. Mirad, reseteamos. Este ya está en 12 y estas dos válvulas están reseteadas ya. Pero no se ha movido nada, ¿por qué? Porque tengo que aguantar el reset un poco más de tiempo para darle presión a la línea de presión. Le doy al reset y aguantamos un poquito más y veremos como el 2A y el 1A entran y luego el 3A sale. Pero es luego cuando sale, ¿eh? Y una vez ha salido, ya estamos en condiciones de volver a empezar. El reset ya no tiene funcionamiento. ¿Por qué no tiene funcionamiento? Porque he devuelto esta válvula al estado de reposo, al estado normal de funcionamiento. ¿Y por qué la he devuelto? Porque el reset estaba activado y todo está en su sitio. Si esto está así, ¿vale?, ya puedo darle marcha y volver a empezar. Y haría la secuencia otra vez. ¿De acuerdo? Bien, podemos dejar la marcha puesta si queréis, ¿vale? O quitarla y veréis que si la quito y le doy un pulso, hace un ciclo y ya está, ¿vale? Y esto sería un circuito solucionado con microsecuenciador. Bien, este es una forma de solucionar el circuito con microsecuenciador, pero no es la única, ni la mejor. Hay más, no hay ningún problema. De hecho, los microsecuenciadores, Festo te vende el Commander FSSC12, que es el comando del microsecuenciador. Lleva el paro, la marcha,
¿vale? Y va adicionado al microsecuenciador. Bien, voy a darle a la emergencia y probamos otra vez. ¿eh? Vemos que el reset con la emergencia dada no funciona. Le quito la emergencia, que es para darle al reset. Le doy al reset aguantando. Todo se va a su sitio, ¿vale? Y ya podemos, bueno, ya ha vuelto a empezar el tirón porque teníamos la marcha dada. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería el microsecuenciador.